Exploradores, del átomo al cosmos. ¿Cómo les va? Comenzamos esta nueva edición de Exploradores aquí en Canal 24 Horas y 24horas.cl. Toda la semana revisando la investigación, la ciencia, los descubrimientos hechos en nuestro país. Y hoy nos acompaña, vamos a estar conversando con el director del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, Giovanni Daneri, sobre el trabajo también que ha estado desarrollando este centro. Por ejemplo, ¿cuánto sabemos sobre el patrimonio sonoro que tienen nuestras áreas protegidas? En CIEP están trabajando en ello y les vamos a contar de los interesantes estudios que están realizando y qué posibles aplicaciones se están viendo hoy para ello. Además, ¿sabían ustedes que la región de Aysén es una de las que enfrenta las condiciones climáticas más extremas de Chile? Bueno, sin embargo, es también la que cuenta con menor monitoreo e información meteorológica que el resto del país. En CIEP están comprometidos a revertir esta situación y en unos minutos veremos cómo lo están haciendo. Los canales y fiordos interiores de la región de Aysén son áreas que hasta ahora han permanecido prístinas, pero el aumento de la actividad antrópica, como la acuicultura, el turismo y la pesca artesanal, podrían provocar cambios. Preocupados por esta situación, investigadores de CIEP han realizado una serie de estudios que están arrojando información de gran valor. Vamos a estar revisando estas investigaciones, el trabajo de este centro aquí en Exploradores. Y vamos a ir a la primera nota que nos habla sobre el patrimonio sonoro y los trabajos que CIEP está realizando en las áreas protegidas de la región de Aysén. Hace 5 años que el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia incorporó una línea de estudio en torno al patrimonio sonoro. En Chile, todos los lugares tienen su propio como pasaje sonoro y este es compuesto de aspectos geográficos, aspectos biológicos y aspectos culturales. Y es este pasaje sonoro que nosotros consideramos como patrimonio sonoro. La gran mayoría de las investigaciones que se han realizado en Chile en torno a este tema se han hecho en ciudades. Levantar información, específicamente de las áreas silvestres protegidas de la región de Aysén, ha sido el foco de estudio de este grupo del CIEP, y están buscando valiosas respuestas en las experiencias de quienes visitan los parques. Muchos visitantes expresan que ser inmersa en la naturaleza y los sonidos naturales afectan positivamente sus experiencias. Recuerden siempre los sonidos únicos de los parques y reservas de la Patagonia, como los ríos, las cascadas, los pájaros, los carpinteros y especialmente el sonido del hielo cuando está cayendo hacia el mar. Estas cosas son aspectos únicos de la experiencia de ellos e incluso la experiencia turística. En contra, o en comparison, los sonidos antrópicos son un aspecto muy negativo en su experiencia. También son un aspecto negativo en la salud de los ecosistemas. Lo que nos da mucha emoción y tiene mucha promesa es que los visitantes tienen altos niveles de interés en el pasaje sonoro e incluso están dispuestos a apoyar el monitoreo y gestión de las áreas protegidas durante sus visitas a través de las percepciones que tienen sobre los ruidos y los pasajes acústicos. Este trabajo se ha hecho de manera colaborativa con CONAF y los resultados están siendo de gran utilidad para la institución. Para nosotros, este estudio del CIEP viene a llenarnos con una herramienta más para poder tomar decisiones dentro de las áreas silvestres protegidas, porque muchas veces las tomamos sin considerar a la comunidad. Y este estudio fue súper importante para nosotros porque considera al turista, qué quiere el turista, de dónde se viene alejando. La gente viene a recrearse y a desconectarse de la ciudad para ingresar a un área silvestre. Y es que los estudios muestran que recorrer un área protegida tiene incluso beneficios para la salud. Baja el nivel de estrés, de la presión, ayuda a la concentración y a recuperar energías. De ahí que en CIEP estén evaluando desarrollar una terapia que permita visitar virtualmente estos lugares. De esta manera, en el centro esperan seguir entregando evidencia acerca de la importancia del patrimonio sonoro y el valor que tiene el mantener estos espacios protegidos, ya no solo a nivel visual, sino también auditivo.
Vamos a conversar en Exploradores con Giovanni Daneri, director del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP. Giovanni, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el programa. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por tenerme. A ver, ahondemos en el concepto. Creo que para muchos es primera vez, me incluyo, que se habla de patrimonio sonoro. ¿De qué se trata y cuál es la relevancia? El patrimonio sonoro natural son todos los sonidos que vienen de lugares como los bosques que tenemos en la región. Ahí la investigadora Trace Gale describió algunos de esos sonidos que evocan sensaciones muy distintas a las sensaciones que evocan otros ruidos de la ciudad o de otros lugares. Por lo tanto, en lugares pristinos, nosotros estamos acuñando el término de que es parte de un patrimonio que hay que conservar, porque es distinto, genera sensaciones distintas y permite dar un relato al turista mucho más rico, enriquece la experiencia del turista que va a nuestra región. Claro, es parte de lo que identifica también a las zonas. Por ejemplo, cuando se habla de los ruidos del sur, desde la lluvia, desde cómo pasa el río, desde la flora, la fauna, digamos. Eso es bien importante porque es característico, pero hay que relevarlo, darle ese valor que por sí, digamos, ya lo tiene, ¿no? Sí, y es una herramienta más que te permite justificar la necesidad de proteger los ecosistemas. Claro. Porque si no protegemos esos ecosistemas, este patrimonio sonoro no lo vamos a tener. Entonces, un elemento más que refuerza la idea de que estos lugares despoblados tienen que ser conservados. Ahora, la conservación de este patrimonio sonoro, ya, Giovanni, va directamente, entiendo así, relacionado con la conservación del ecosistema en su manera integral, ¿no? O sea, si el ecosistema es destruido, también se pierde ese patrimonio sonoro que tiene impreso. Exactamente, y eso es lo que nosotros queremos relevar y queremos dejar información sobre ese patrimonio sonoro de toda la región de Aysén, en sus distintas fases. ¿Fase en qué sentido? Andemos un poquito en eso. En todos los tipos de sonidos que hay en la región. Por ejemplo, el tema de un glaciar cayendo al agua. Aunque nos recuerda que estamos bajo el cambio climático, claro, y que eso está con un movimiento acelerado, pero es parte de los sonidos que escuchamos. Un pájaro carpintero, el fluir de los ríos, la quietud de los lagos, todo eso son distintas facetas que estamos interesados en relevar. Y también eventualmente queremos demostrar el efecto positivo en la salud de las personas. La salud mental, por ejemplo. Claro. Sabemos que baja el estrés si las personas están en un ambiente como ese, pero queremos demostrar que esa baja de estrés se traduce en una mejora en la parte física y psíquica de las personas que visitan los lugares. Lo estábamos revisando en la nota, Giovanni. Hay un trabajo bien interesante y de alianza colaborativo con la Corporación Nacional Forestal, con CONAF. Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese trabajo desde los que están día a día justamente en esa misión de resguardar lo que es el ecosistema, el patrimonio físico, y en este caso también sonoro. Bueno, yo creo que el rol de nuestro centro es entregar herramientas a las instituciones como la CONAF para que el manejo que ellos hacen de los lugares protegidos, nuestra región, mitad del territorio son áreas silvestres protegidas. Por lo tanto, nuestra misión es entregar herramientas para que ellos puedan hacer su labor de mejor forma. Y lo que hemos logrado es una sinergia bien importante con la CONAF y con otros sectores públicos, otras instituciones públicas con las cuales colaboramos. Así que desde ese punto de vista la relación que tenemos es muy fructífera. Y en esa relación me imagino que también el difundir lo que es el patrimonio sonoro, las particularidades de una zona como la Patagonia, es bien relevante. Hago la pregunta acá, en lo que ustedes tienen como experiencia, los que estamos fuera, digamos, de este tipo de investigaciones, ¿le damos valor a este patrimonio? Yo creo, uno entendería que sí, cuando es turista, cuando por ejemplo visita la Patagonia, recuerda lo que son imágenes, pero tiene también memoria con respecto a este tipo de patrimonio. ¿Es un tema más bien general? ¿Falta también educarnos, digamos, en ese sentido de lo sonoro? Yo creo que hay un tema de educar a las personas que es importante.
obviamente que todos nos damos cuenta que estamos en un lugar distinto, pristino, escuchamos el bosque, escuchamos todos los sonidos que vienen de él y de los fiordos, etc. Pero si tú estás educado, si tú vas predispuesto, es distinto a que lo escuchaste y después te fuiste y a lo mejor te olvidaste. En cambio, fuiste, vives la experiencia. Una escucha más analítica, de más calidad. Mucho, exactamente, con mucho más contenido. Claro. Entonces, ese es parte del trabajo que se está haciendo de la parte del punto de vista más científico. Y en esa educación, voy un poquito atrás de lo que estábamos comentando, el identificar cuáles son esos sonidos, ese trabajo de levantar esa información, es súper relevante como un punto de inicio a esa formación, ¿no? Así es, y también se está pensando para las personas que no pueden desplazarse a estos lugares, en generar material virtual, donde toda esta experiencia también puede ser transmitida. Y ahí hay un trabajo de enseñanza de dónde vienen los sonidos. Por ejemplo, si tú estás en un bosque y hay ráfagas de viento importantísimas como las que ocurren en Aysén, el poder que tú sientes de ese bosque moviéndose con ráfagas de 100 kilómetros por hora es impresionante. Entonces, ese tipo de cosas son las que queremos relevar. Claro, transportar al lugar, pero como mencionabas, Giovanni, también otros beneficios desde el tema de la salud, por ejemplo. Exactamente. Y además, creo que tiene que ver con la relación que uno establece con la naturaleza. La sientes mucho más cercana, y al sentirla más cercana la vas a querer proteger mucho más. ¿Cómo ha sido este trabajo en términos de cuánto tiempo se ha estado realizando y también de ir imprimiendo el concepto, la misión, el objetivo de lo que tiene que ver con el patrimonio sonoro desde el trabajo con CONAF, que me imagino que claramente ya está altamente considerado dentro de la corporación, pero desde la academia, desde también las organizaciones y comunidades que habitan ahí? Estamos en etapa inicial prácticamente. Comenzamos hace un año con este trabajo. De hecho, los recursos que tenemos para hacer el trabajo aún no son los que nos gustaría tener, pero sabemos que es una línea que hay que potenciar. Y el trabajo que se ha hecho hasta ahora ha permitido demostrar que esa línea hay que potenciarla, que tiene un tremendo, valga la redundancia, potencial de desarrollo y tenemos que hacerlo. Yo creo que vamos a seguir conversando, vamos a hacer una pausa, pero antes conociendo más sobre el trabajo, la investigación que está desarrollando el CIEP, y cambiamos de tema sobre otro de los trabajos que está realizando en la región de Aysén y que tiene que ver con generar mayor monitoreo del clima en esta zona de características tan extremas. De las condiciones meteorológicas más extremas e inestables de Chile. Pese a eso, el monitoreo e información que se tiene al respecto es inferior al que existe en el resto del país. Revertir esta situación es el objetivo del CIEP y lo están llevando a cabo a través de diferentes proyectos. Lo que hemos tratado de monitorear es las zonas donde no encontramos estaciones meteorológicas y ojalá cercanos a centros poblados o lugares que puedan ser de interés para poder conocer de mejor forma la meteorología que existe en esos territorios. Algunos lugares donde hemos instalado que son de alto interés a nivel regional, pero también yo diría que a escala nacional e internacional, tiene que ver con los campos de hielo, por ejemplo. Entonces ahí hemos colocado algunas estaciones alrededor de campos de hielo para que nos permitan conocer una zona que está muy desconocida de nuestro país y que de alguna forma puede ser una suerte de termómetro de lo que significa el cambio climático a nivel global. Otro de los puntos donde han instalado estaciones de monitoreo ha sido en la cuenca del río Báquer, Cerro Castillo y Puerto Cisne. Paralelamente, este grupo de investigación ha debido desarrollar tecnología propia, adaptadas a las necesidades locales. Nosotros hemos desarrollado un prototipo tecnológico de un tipo de monitor o estación meteorológica, yo diría que de un costo medio, pero que se adecúa a las características del territorio, que son bastante complejas y necesitan almacenamiento de datos, alimentación, transferencia de información y bueno, todo eso lo hemos desarrollado, este aparato tecnológico que inicialmente lo hemos instalado en los colegios. Con esto queremos de alguna forma hacer también transferencia a lo que son los colegios para que puedan conocer sus características meteorológicas
meteorológicas que hay en la zona, pero también poder colaborar a otros servicios en cuanto a mejorar temas que tengan que ver con la emergencia o con los peligros que pueden ocurrir dentro del territorio. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con el tema de escarcha, que sabemos que, por ejemplo, en carreteras resultan situaciones bastante peligrosas, y si nosotros podemos monitorear o anticiparnos en algunos casos a este tipo de fenómenos, bueno, estaremos resguardando también con eso a la población. La información que recaban estos instrumentos es pública y se puede revisar en línea. RECA es el nombre de otro proyecto que desarrollan al sur de la región y que dio origen a un manual de adaptación al cambio climático. Ahí también instalamos monitores meteorológicos de pluviometría y monitores también para visualizar la información. Se trabajó levantando información con la misma población para poder complementar los datos técnicos que pudieran existir y las proyecciones climáticas. Y con todo eso se hizo una evaluación de los posibles escenarios a los cuales se va a ver enfrentada la ciudadanía dentro de ese territorio. Y dentro de los productos que se desarrolló fue este manual de adaptación, que esperamos que sea una primera aproximación de lo que van a ser las medidas que puede proponer de alguna forma la ciudadanía para poder adaptarse de mejor forma a los efectos que pueda tener el cambio climático dentro de estas ciudades. Este equipo de trabajo está preocupado también de la contaminación atmosférica. Es por ello que están cooperando con la generación de información, que también está en línea, y prontamente serán parte de un proyecto de monitoreo en el que participarán instituciones académicas y la misma comunidad. Exploradores, del átomo al cosmos. Exploradores, del átomo al cosmos. Regresamos a Exploradores. Estamos conversando en este programa con Giovanni Daneri, director del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia. Giovanni, estábamos viendo la nota antes de la pausa, la relevancia que tiene el monitorear, el levantar información con respecto a la situación meteorológica, pero aquí la dificultad es dónde se monitorea. Estamos hablando de desde la morfología, desde las distancias, desde las condiciones del tiempo. Yo decía, comentaba contigo antes de ir a la pausa, no es llegar y poner un sensor. Aquí también tiene que haber un mantenimiento, es un tema bastante más de fondo, más complejo. Como uno lo pensaría, digo. Exactamente, es una región absolutamente desmembrada donde las comunicaciones son muy difíciles. Entonces, instalar solamente una estación meteorológica, que acá en otras regiones sería algo bastante fácil, en la Patagonia es totalmente distinto. Te da el ejemplo de una estación que tenemos frente al glaciar Stephen, que desde Coyhaique, donde está nuestro centro de operaciones, hay que llegar a Tortel, que son 10 horas en vehículo. Imagínate. Después tienes que tomar una lancha que te lleve por el fiordo y después tienes que caminar 2 horas. Entonces, son condiciones bastante difíciles. La instalación de esa estación significó llevar con cemento, concreto al lomo de caballo. Ese tipo de cosas dificultan bastante las operaciones, pero hay que hacerlo porque si no tenemos estaciones meteorológicas o estaciones fijas que toman distintos datos, no vamos a poder mejorar nuestros pronósticos para la región. ¿Cuál es la importancia, que quiero ir a eso, cuál es la importancia y el riesgo de no contar con la información para poder hacer esos pronósticos? Si tú no tienes estaciones en los lugares, es muy difícil que los modelos funcionen bien. Hay modelos a nivel global, por supuesto, y también, pero nuestro rol es proveer de modelos para las comunidades, para las localidades, que va más allá del modelo global que presentan. Bueno, hay distintos modelos, ¿cierto? Pero lo importante del trabajo del CIEP es preocuparse de qué ocurre en las localidades y de esa forma ser proactivo, no reactivo. O sea, tratar de entender qué va a ocurrir 1 o 2 días antes es súper importante, porque además es una región que constantemente está sufriendo problemas de remoción de masa, caminos que se cortan, escarcha y ese tipo de cosas. Y hay un punto bien relevante, se consignaba también en la nota el trabajo que en base al monitoreo usted ha analizado también con lo que son los efectos del cambio climático y el trabajo ahí con las comunidades justamente.
Exactamente, se mencionó ahí un programa que hicimos con recursos de la NID, que es el RECA, Red de Cambio Climático, que es en directa colaboración con los vecinos del área de, se me da el nombre, del lugar de Puerto Tranquilo, porque nosotros entendemos que la adquisición de conocimiento no es solamente a través de la ciencia, sino que hay un conocimiento que tienen las comunidades y que tenemos que aprovecharlo. El rol de la ciencia es a lo mejor validarlo, ocupar el método científico para validar eso, pero hay mucha experiencia. Entonces, parte del proyecto RECA fue hablar con las comunidades y hacer un relato de cómo ha ido cambiando esto en las últimas décadas. Y eso ha sido muy enriquecedor y al mismo tiempo ha permitido conversar con las comunidades sobre los futuros efectos que va teniendo el cambio climático, porque ya el cambio climático está acá para estar. Y ahora esto para que se preparen, ¿no? Exacto, ahora lo que hay que desarrollar es resiliencia. ¿Y en qué se basaría esa resiliencia en términos de adoptar distintas modalidades de funcionamiento, planificación urbana, planificación rural? La planificación es fundamental. Urbana y rural, porque muchas veces se han instalado vecinos en lugares que están sujetos a que haya un peligro de derrumbe, por ejemplo, a que queden aislados. Claro. Y si tú no consideras eso cuando haces la planificación, después el problema es mucho mayor. Vamos a seguir conociendo más del trabajo de CIEP, Giovanni, y a quienes nos ven aquí en Exploradores del Átomo al Cosmos, y tiene que ver con el estudio de los canales y fiordos patagónicos. La nota nos habla al respecto, los invito a verla y comentamos al regreso. Los canales interiores de la región de Aysén son áreas que por décadas han permanecido prístinas, pero el aumento de la actividad antrópica como la acuicultura, el turismo y la pesca artesanal podrían provocar cambios. Los sistemas ecosistémicos que tenemos en la Patagonia, así como cualquier otro sistema biológico, están sujetos a variaciones naturales. Y discernir entre un efecto natural respecto a un antrópico es vital para poder establecer el nivel de impacto que tienen estas actividades y sobre esa base poder proponer medidas de mitigación, por ejemplo. En los últimos años, el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP, viene haciendo estudios en estas áreas, poniendo especial atención en las especies bentónicas, es decir, aquellas que viven en el fondo marino. Nuestros estudios han sido principalmente a partir de catastros de fauna marina que nos han permitido caracterizar la biodiversidad en distintos fiordos y canales acá en la región de Aysén. También hemos evaluado ciclos reproductivos de ciertos crustáceos bentónicos que son de importancia para la pesca artesanal, y además esta información biológica nos ha permitido entregar insumos para la planificación de los espacios marinos protegidos. En específico, uno de los crustáceos que han estudiado son las jaivas marmolas. Nosotros como Centro de Investigación propusimos un diseño alternativo que se basa en faenas de campañas con investigadores a bordo de embarcaciones que se desplazan a los canales de pesca y trabajan en el bote con los pescadores. Y gracias a eso hemos podido levantar información bastante valiosa para el estado de condición del recurso. Este grupo de investigación está comenzando un nuevo estudio, esta vez vinculado con los efectos que podría tener en los canales interiores la industria acuícola, que en los últimos años ha tenido una importante expansión en la región. Las comunidades bentónicas responden a perturbaciones ambientales que pueden ser de origen natural o antropogénico. Y en este sentido, la construcción de bioindicadores para poder trazar esas fuentes de perturbación o contaminación es determinante, y hemos iniciado una colaboración con la industria acuícola en el fiordo Puyuhuapi para poder evaluar estas relaciones y características asociadas a ciertos grados de contaminación o desechos orgánicos. Paralelamente, también comenzaron un trabajo con un sindicato de pescadores artesanales que trabajan en el fiordo de Puyuhuapi. El objetivo de la investigación es colaborar con ellos en el seguimiento de su área de manejo. Un área de manejos es una medida administrativa que la autoridad pesquera establece con el propósito de asignar derechos de uso a pescadores artesanales sobre una porción de espacio marino y de esa manera asegurar la sustentabilidad de estos recursos. Adicionalmente, y acoplado a esta interacción, hemos podido desarrollar convenios de trabajo para otras actividades de interés del sindicato, como puede ser el turismo, por ejemplo, o la captación de semillas de choritos. Adicionalmente, ellos nos facilitan su espacio marino para poder instalar equipos y de esa manera mejorar nuestro tipo de investigación.
Los investigadores del CIEP están comprometidos a seguir generando ciencia en los canales patagónicos para que tanto las autoridades, instituciones privadas y las comunidades puedan tomar decisiones de manera informada y con un fin principal: que los ecosistemas se mantengan en buen estado de conservación tanto en la actualidad como en el futuro. Revisamos la nota con respecto a los canales y fiordos patagónicos y en ese sentido, Giovanni, te hago la pregunta: ¿cómo ha aumentado la actividad antrópica y los distintos efectos en términos también de la contaminación en el ecosistema que se desarrolla? Bueno, sin duda la principal actividad de cuidado es la acuicultura. En este minuto se produce casi 1 millón de toneladas de salmón en los fiordos. Y eso implica que la cantidad de materia orgánica que llega a los fiordos se ha incrementado notablemente, y eso tiene un impacto en los fondos porque la materia orgánica luego es utilizada por las bacterias necesitan oxígeno y terminamos con condiciones que llamamos anóxicas, condiciones sin oxígeno. Claro. Por lo tanto, ahí se rompe el equilibrio. Digamos. Se rompe el equilibrio son condiciones que hay que monitorear muy cercanamente. De todas maneras, hay que decir que los fiordos tienen una alta capacidad, son bastante resilientes, tienen una alta capacidad de autodepuración, digamos, debido a la circulación que hay. Ya. Las aguas profundas reciben periódicamente aportes de aguas que vienen más de la superficie, que traen oxígeno y que evitan que haya condiciones extendidas de anoxia. Todo eso hay que entenderlo, hay que saber cuántas balsas jaula tú puedes poner en un fiordo, por ejemplo, para que el ecosistema no llegue al punto de no retorno. Como hablábamos de planificación urbana rural, la planificación del fiordo, digamos. Exactamente. Para que sea sustentable y sostenible en el tiempo. Así es, y además en el futuro sabemos que va a haber una presión en cuanto a incremento de la población, y eso va a poner una presión extra en los fondos. Por lo tanto, todo este trabajo que se está haciendo de monitoreo de las poblaciones bentónicas de los organismos que viven en el fondo es fundamental porque te da una línea base de cómo está la situación ahora, y si hay cambio, estos son los primeros en avisar: oye, aquí hay algo que hay que preocuparse. Y aquí veíamos también, Giovanni, el trabajo del CIEP con las comunidades, con los pescadores, por ejemplo. Eso es súper relevante, gente que vive ahí, que vive de los fiordos, que vive en los canales, y que muchas veces puede que no tenga esa claridad con respecto a, en algún minuto, llegar a un desequilibrio mayor en términos del ecosistema, ¿no? El trabajo con los pescadores artesanales es fundamental. Ellos son los que han estado en la zona por mucho más tiempo que muchos de nosotros, obviamente, y hay mucho trabajo que hacer con ellos. Ellos también ejercen una presión sobre los recursos, claro. Hay que decirlo. Por ejemplo, el recurso erizo es extraído fundamentalmente por pescadores artesanales, la jaiba marmola que se menciona en el estudio también. Y eso requiere manejo, y manejo requiere conocimiento. Y eso es parte de lo que tratamos de hacer en el CIEP, de entregar el conocimiento necesario para un buen manejo de los recursos. Giovanni Daneri, director del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en Exploradores. Gracias a ustedes. Todo el éxito, que les vaya muy bien. Gracias, chao. Y a ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. La invitación que siempre les hacemos a revisar los contenidos de este programa, lo que ha sido la academia, los centros de investigación que han pasado por Exploradores del Átomo al Cosmos en 24horas.cl. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao.